Bueno, y ahora estamos en línea con el doctor Matías Díaz, neurocirujano, actualmente trabajando en el Hospital Municipal Pedro Orellana y la Clínica García Salinas de Trenquelauquen y el Hospital Provincial de 9 de Julio. Doctor Díaz, mucho gusto, mi nombre es Catalina Castro. Hola, sí, buenas tardes a todos. Bueno, me llamaron para hablar un poco sobre lo que es el ACV, ¿sí? Por la conmemoración el 29 de octubre del Día Mundial del ACV, así que en lo que pueda ayudarlos, podemos charlar. Bueno, el ACV, el accidente cerebrovascular, cuando sucede, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? ¿Por qué se produce el ACV? Bien, bueno, primero lo que hay que definir que hay accidentes cerebrovasculares isquémicos, o sea, por falta de irrigación, porque se tapa una manguera, podemos decir, que es una arteria que llega al cerebro, y tenemos los ACV hemorrágicos, sí, que es por una ruptura de esas arterias, ¿sí? Entonces ahí dividimos porque no es la evolución igual en cada uno, no es el pronóstico el mismo, y por lo tanto el tratamiento no es el mismo. Por suerte el 80% de los ACV son isquémicos, o sea, por oclusión, por falta de llegada de sangre. Claro. Ese es el ACV más común que se observa en la práctica médica. Lo que ocurre es que el cerebro de por sí es un tejido, ¿sí?, que vive de ciertas sustancias. El cerebro vive principalmente de glucosa, de azúcar, y de sangre con oxígeno, ¿sí? Cuando falta este flujo, cuando no llega esta sangre con oxígeno y con azúcar al cerebro, las células del cerebro no pueden vivir, ¿sí? No pueden vivir correctamente. Por lo tanto, empiezan a sufrir. Al sufrir, dependiendo de qué arteria, ¿sí?, si es más chica, más grande, derecha, izquierda y demás, empieza a generar un síntoma, ¿sí?, que son los famosos síntomas neurológicos, ¿no?, de los ACVs, ¿sí? Cuando hablamos de ACV siempre hay que, o de cualquier enfermedad, ¿no?, hay que hablar un poco de cuán frecuente es esto. Sí. Para que se den una idea, es la tercera causa de muerte mundial, ¿sí?, a nivel de las personas adultas, ¿sí? Primero estaría las enfermedades cardiovasculares y segundo estaría el cáncer, ¿no?, de todo tipo. Pero cabe recalcar que es la primer causa de discapacidad a nivel mundial. Claro. ¿Sí? O sea, es una enfermedad con discapacidad, que genera discapacidad. Por lo tanto, es un tema muy importante para el paciente, para la familia y para la salud pública, ¿no? Porque es una persona que no siempre vuelve a tener las mismas capacidades, ¿sí?, para desarrollarse laboralmente o en la vida cotidiana, ¿no? De lo que es el trabajo, el comer, el vivir. ¿El ACV avisa, digamos, o es una enfermedad silenciosa que aparece una vez que digamos, que está presente? Sí, ¿no? Eso, digamos, esas son muchas veces estos mitos y verdades del ACV. Supongamos, el ACV, hay personas que piensan que no se puede prevenir, ¿sí? Y sí se puede prevenir, porque se pueden tomar ciertas conductas, ¿sí?, para mejorar o para bajar las posibilidades de tenerlo. Sí. Y muchas veces el prevenir en el paciente comienza cuando hay pequeños síntomas, ¿sí?, que pueden estar pensando en un riesgo, chequeo clínico y demás, que hay episodios de lo que se llaman AITs, ¿sí?, accidentes isquémicos transitorios, ¿sí?, que son síntomas clínicos neurológicos que duran menos de 24 horas, que habitualmente dentro de la hora de producido se revierte ad integrum, o sea, vuelve la persona a tener las capacidades exactamente igual a lo previo, o dentro de las 24 horas, y hay pacientes que, especialmente los pacientes añosos, que también hay veces es difícil interpretarlos, que no van a la consulta. Y eso muchas veces son los llamados de atención, ¿sí? Porque uno tiene que pensar que una AIT, el 10% de un paciente que tiene una AIT, aproximadamente a los 3 meses, ¿sí?, el 10% a los 3 meses va a ser un ACV
propiamente dicho, ¿sí? ¿Y cómo uno ACV establecido. ¿Y qué es un AIT ¿Cómo? o cómo uno lo ve o cómo Lo se que te puede decía. interpretar? Bueno, ahí estarían los síntomas de lo que sería un AIT o un ACV, ¿sí? O sea, un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. Si estos síntomas, que ahora yo te voy a describir, suceden entre las 24 horas y se revierte totalmente, se considera un AIT, que es una llamada de atención, podemos decir. Si estos síntomas perduran mayor a 24 horas, se considera un ACV establecido. ¿Sí? Los síntomas principales son a nivel de la movilidad, ¿sí? Puede haber todos los síntomas que describa o algunos, ¿sí? Claro. A nivel de la movilidad generalmente hay una disminución, ¿sí? Hay una falta de fuerza, ¿sí? Que se produce en un hemicuerpo. ¿Qué quiero decir? O es derecho o es izquierdo el ACV. Para destacar el cerebro derecho maneja el cuerpo izquierdo. Claro. Y el cerebro izquierdo maneja el cuerpo derecho, y a su vez también el cerebro izquierdo maneja el habla, la comprensión, y tiene algunas funciones un poco más complejas, ¿sí? Entonces, la movilidad generalmente es unilateral. El paciente que viene diciendo no puedo mover los dos brazos, si o tengo debilidad en los dos brazos, es muy poco probable que sea por un ACV de cerebro, ¿sí? Hay otras causas. Por lo tanto, hay que prestar atención cuando es en un hemicuerpo, o es derecho o es izquierdo. Lo mismo para los trastornos sensitivos, ¿sí? Hormigas, adormecimientos, electricidades, que se producen generalmente en un brazo y una pierna, en la mitad de la cara, ¿sí? Otro síntoma que se puede observar son trastornos en lo que es el habla, ¿sí? Dentro del habla tenemos principalmente dos síntomas. Uno, lo que se llama disartria, ¿sí? Que es la palabra mal articulada, ¿sí? El paciente habla, pero como borracho, ¿sí? Arrastra las R's, se le traba un poco la lengua. Es un tema de lo que sería la fonación en sí, o sea, la palabra arrastrada. Y hay otro síntoma que es la afasia. La afasia es algo más complejo. La afasia es un paciente que quiere decir algo y no puede decirlo. Él sabe qué decir, cómo decir, qué es lo que quiere decir, pero no le sale la palabra y dice cualquier cosa, ¿sí? Eso se ve generalmente cuando se afecta el cerebro izquierdo, ¿sí? Claro. Esos dos síntomas a nivel del habla son importantes. Bueno, las cefaleas súbitas, ¿sí? Las cefaleas que son muy diferentes a las habituales. Muchísima gente tiene cefalea, creo que todo el mundo sufre. Es la principal causa de consulta en guardias, generalmente sacando las infecciones, es cefaleas, ¿sí? Pero son cefaleas que uno, si la empieza a indagar y se asocia a alguno de los síntomas anteriores, uno tiene que pensar que puede estar produciéndose un ACV. Claro. Los trastornos visuales, que generalmente se producen en un ojo, igual que es muy raro que se produzca una maurosis, una falta de visión bilateral, ¿sí? Generalmente el paciente refiere que él estaba mirando y de repente, ¡bom!, como un telón se le cerró a nivel de un ojo y quedó ciego de un ojo. Y vuelve a ver en un rato o no, ¿sí? Hay veces que dura un rato y vuelve. Bueno, ese es un síntoma también bastante importante, que cuando se ve uno tiene una alta sospecha de, claro, por lo menos de alguna patología estructural. Después, bueno, lo que sería el andar, el equilibrio, la inestabilidad, ¿sí? El paciente está inestable, no se siente seguro, ¿sí? También, obviamente, hay otras causas, pero bueno, cuando empiezan a sumar todas estas cositas, uno tiene que sospechar en un ACV. Claro. Y por último, diríamos, sería lo que sería la coordinación del cuerpo con el entorno, de querer agarrar un objeto y calcular mal, ¿sí? De querer cepillarse los dientes y ponerse el cepillo en un ojo, claro, querer abrochar un botón y no darse cuenta bien dónde está el botón. Esos generalmente son ACVs que se producen en la parte posterior del cerebro, lo que sería en realidad el cerebelo, ¿sí? Es todo muy complejo, ¿no? Sí. Porque cada lugar o cada tipo de ACV en extensión va a dar uno, dos, varios síntomas, claro, hasta ACVs muy grandes pueden llegar al deterioro neurológico del coma,
¿sí? Sí. O sea, de perder totalmente la conciencia. Generalmente cuando los ACV son muy súbitos, con pérdida de conciencia y demás, si se sacan otras causas, hay veces metabólicas, como el azúcar bajo, el cuadros infecciosos importantes y demás que se dan en personas en ancianos, uno piensa que son ACVs hemorrágicos, los cuales eso urge más. Claro. Porque ahí hay que hacer, hay que actuar, ¿sí? Hay que actuar y hay que actuar rápido, porque para que uno, digamos, tener un poco la realidad de lo que es la falta de sangre en el cerebro, tiene que saber que las neuronas no son como otras células del cuerpo, supongamos la piel, el hígado, ¿sí? Que se mueren y se reproducen. Las neuronas que se mueren y son reemplazadas por cicatrices, ¿sí? Entonces, cada minuto que pasa, hay más posibilidades de que un daño o un sufrimiento celular de ser algo irreversible, ¿sí? Pase a ser algo, de ser reversible, ¿sí? De ser un sufrimiento, pase a ser un daño irreversible y por lo tanto a la muerte celular de la neurona, ¿no? Doctor, hay por factores, lo tanto, esto sí, es la importancia, ¿no?, de la consulta. Sí. ¿Hay factores de riesgo y algún tipo de población? Sí. Sí, hay esto, para que se den una idea, ya hace 2000 años antes de Cristo se describió por primera vez una ACV. Entonces tenemos todo más en el último siglo, donde la medicina basada en la evidencia y demás empezó a recolectar datos y a cruzarlos y demás. Hoy podemos decir que sabemos bien cuáles son los factores de riesgo. Y a destacar es que tenemos factores de riesgo modificables, tenemos factores de riesgo que no son modificables, que son inmodificables, y tenemos factores de riesgo que son erradicables, o sea, podemos sacarlos directamente. Dentro de lo que sería dentro de los factores de riesgo modificables, ¿sí? Principalmente tenemos 6 factores. La diabetes. ¿Sí? La diabetes es un factor de riesgo no solo a nivel cerebral, sino cardiovascular. Claro. Y a nivel de todas las arterias del cuerpo. Y esa sí es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Que si uno no la descubre a tiempo, con el tiempo va dañando las arterias chiquitas, las arterias después más grandes y demás, y aumentan los riesgos de accidentes cerebrovasculares. El colesterol alto también es un factor de riesgo modificable, ¿sí? Generalmente se habla del colesterol malo, ¿sí? El conocido como LDL, ¿sí? Se aconseja tener valores de menos de 160, ¿sí? Y es un factor modificable. Con medicación, dieta, tratamiento, se puede modificar, se puede volver a valores normales. Después también tenemos la hipertensión arterial, es un factor de riesgo que en este caso principalmente produce lo que son los ACV hemorrágicos profundos, ¿sí? Que se producen por microaneurismas, son dilataciones de microarterias arteriolas que producen globitos y que por un pico de presión se rompen y generan una hemorragia cerebral, la cual es profunda, la cual te diría que en el 90% de los casos hoy no se opera, ¿sí? Sino se espera, se ve cómo se va reabsorbiendo y demás, porque el tratamiento quirúrgico genera más daño del que ya generó, ¿sí? El ACV propiamente dicho. Y que son generalmente las personas, cuando uno interroga al familiar y demás, son personas que han tenido hipertensión o no conocida o conocida hace poco tiempo, o sea, maltratada o mal medicada con respecto a que el paciente no tomaba la medicación, que lamentablemente pasa mucho, ¿sí? Después otra causa también son modificables, son las arritmias, ¿sí? Las personas con arritmias, especialmente las que tienen fibrilaciones en las aurículas, las fibrilaciones auriculares, producen también un aumento de posibilidades de ACVs, ¿sí? En realidad, esos trombos que quedan trabados en el corazón, ¿sí? Se disparan en algún momento e impactan en arterias del cerebro, ¿sí? Por lo tanto, lo ocluyen y generan, ¿sí? Una falta de irrigación y por lo consiguiente un ACV, ¿sí?
Después, dentro de lo que serían los inmodificables, lamentablemente el hombre, para nosotros, tenemos más riesgo, ¿sí? Hasta la menopausia de la mujer, donde 10 años después de la menopausia se iguala. Los estrógenos en la mujer son protectores, tanto cardíacos, ¿sí? O sea, cardiovasculares, como a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, ¿sí? Son protectores de la circulación cerebral, ¿sí? Los estrógenos, digamos, premenopáusicos. A partir de los 10 años de la menopausia se igualan las posibilidades, ¿sí? Claro. Para que digamos, se den una idea, supongamos, entre los 35 y 45 años, más o menos las estadísticas americanas hablan de 30 casos cada 100.000 personas de ACV, ¿sí? Entre los 75 y 85 años, de los 30 que había dicho cada 100.000 en una persona joven, entre 75 y 80 años pasa a unos 1.500 más o menos casos cada 100.000 personas, ¿sí? Claro. O sea, impresionante con la edad, ¿sí? Cómo aumenta el riesgo. Por lo tanto, la edad es otro factor inmodificable. Claro. ¿Sí? Lamentablemente, contra eso no podemos hacer nada. Y se considera que a partir de los 50 años, 50, 60 años, cada 10 años, ¿sí? El riesgo de tener una ACV se duplica. ¿Sí? Por lo tanto, es una enfermedad, ¿sí? De adultos mayores. Pero bueno, ahí también hay un mito. ¿Es solamente de adultos mayores? No. ¿Sí? No. Se ven ACVs en personas jóvenes, ¿sí? Se ven ACV en niños, ¿sí? En pediátricos, ¿sí? Es muy poco frecuente. Se habla de 2 cada 100.000 niños nacidos vivos, ¿sí? Hasta los 10 años tienen posibilidad de tener una ACV. Es un número muy pequeño. Generalmente son causas congénitas, no son por falta de irrigación, sino son generalmente por malformaciones arteriovenosas, o sea, son por otras causas. Pero también es una enfermedad de pediátricos y también es una enfermedad de adultos jóvenes. Hoy en día, digamos, el uso de la cocaína, de drogas de simpático-miméticas que se llaman, o sea, de drogas que producen aumento de presión y demás, se ve el aumento de ACV hemorrágicos, ¿sí? En personas jóvenes. Los aneurismas son también una causa bastante frecuente de ACVs hemorrágicos en pacientes jóvenes. Los aneurismas son globos que se producen en las arterias, por lo tanto las arterias están debilitadas en su pared y eso genera una ruptura que termina generando un sangrado difuso con a veces hematomas profundos, los cuales producen déficit neurológico y es un cuadro bastante complicado y bastante grave. O sea, ¿a qué voy con esto? Que los ACV no es solamente de las personas de edad, sino también se da en personas jóvenes y en personas y en niños, ¿sí? En mucho menos frecuencia, pero existen. Y después, y después dijo que había otro grupo de factores de riesgo que eran... claro, que eran los erradicables, lo que podemos decir que podemos totalmente revertirlos, y que son donde ahí el médico de cabecera, el médico clínico, el médico de la familia tiene que insistir también, ¿sí? El sedentarismo es una causa, ¿sí? Que produce un aumento del riesgo, el tabaquismo, ¿sí? La obesidad, que va muchas veces de la mano de lo que es la dieta y el sedentarismo, ¿sí? Las dietas ricas en sal, ricas en grasas, ricas en azúcar, de los países industrializados. O sea, los ACV son patologías de los países industrializados, son más frecuentes, ¿sí? En los países donde hay altos consumos de todas estas cosas que de comida chatarra y demás, aumenta notablemente los riesgos. Bueno, las drogas que anteriormente había dicho también son un factor erradicable, claro. ¿sí? ¿Hay algún factor hereditario también? Sí. ¿Hay factores hereditarios también? Sí, hay factores hereditarios que generalmente están asociados a patologías, ¿sí? De por sí la persona con antecedentes de ACVs en la familia, hay que ver de qué tipo y demás, es un poco más profundo el tema,
pero en general sí aumenta el riesgo, ¿sí? Si dos familiares de primera línea tuvieron ACV hemorrágico de tipo aneurismático, ¿sí? O sea, por una ruptura de un aneurisma, hay que hacer un screening, una búsqueda de aneurismas en los familiares de primer grado. Supongamos, ¿por qué tiene mayor riesgo? Las personas que tienen mayor riesgo de ACVs isquémicos, que han tenido, ACV isquémicos en familiares directos, también tienen más riesgo. Pero generalmente este riesgo también está dado porque la diabetes, seguramente pueden haber sido diabéticos, la hipertensión, que muchas veces tiene ese factor genético, ciertos trastornos de coagulación que también son genéticos, ciertos trastornos a nivel del manejo de los lípidos, o sea, hipercolesterolemias familiares, hipertrigliceridemias familiares, trastornos a nivel de malformaciones genéticas, eso ya es, digamos, más complejo, pero también ciertas enfermedades genéticas que se transmiten generacionalmente generan mayor riesgo de ACV. En líneas generales, sí, digamos, las personas que tienen familiares que han sufrido ACV tienen un mayor riesgo. Igual no es alarmante el número, ¿sí? Yo creo que hay que preocuparse más por los factores erradicables y estas cosas que salir a buscar familiares con problemas. Creo que está a ver, también he tenido pacientes que son sanos, que no tienen antecedentes, que son flacos, hacen deporte y tienen un ACV. Es así, esto es medicina, es algo que se basa en estadísticas. Lamentablemente hay gente que sale de esa estadística. Doctor, se nos va el tiempo, nos queda un minutito, pero ha sido clarísimo toda su explicación. Como para cerrar, si sospechamos que alguien está teniendo un ACV o incluso nosotros mismos, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? No, yo creo que lo primero que hay que hacer es tranquilidad y consultar al médico, ¿sí? Los ACV, que también hay un mito, se dice a veces no tienen tratamiento, ¿sí? Los ACVs isquémicos son los más frecuentes. Una vez que se produjo y ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona. Hoy en día hay tratamiento, se llaman tratamientos de fibrinolisis, o sea, de disolución de coágulos, ¿sí? Que se pasa por la vena, ¿sí? Hay protocolos, no todo el mundo entra a esos protocolos, pero dentro de lo que son los protocolos, te voy a decir lo más importante. Hay 4 horas y media para actuar. 4 horas y media, que son las horas de oro, que se le llama. Dentro de esas 4 horas y media, si el paciente entra en un protocolo de trombolíticos, se pueden tratar. Y ese tratamiento puede revertir totalmente el foco neurológico y por lo tanto la evolución natural de la enfermedad y por lo tanto lo más importante, las secuelas, ¿sí? Para que un paciente quede con pocas secuelas. Lamentablemente esto no se hace en todo el país, ¿sí? Porque hay un protocolo, hay que coordinar muchas cosas que no se logran hay veces, ¿sí? Y también muchas veces, aunque esté todo hecho, aunque tengamos todo para hacerlo, no llegamos porque consulta tarde el paciente. ¿Sí? Es lo que nos pasa a nosotros acá en la Clínica García Salinas. Llegan pacientes que son ideales para hacerle trombolíticos, fibrinolíticos, pero llegan tarde. Llegan a la consulta 6, 8, 10, 12 horas después. Y ahí lamentablemente no hay nada. No hay nada para hacer en ese momento sobre ese ACV. Sí hay para trabajar después en prevenir nuevos eventos. ¿Sí? Doctor Matías Díaz, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, cualquier duda, consulta, no duden en llamar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Estuviste escuchando al doctor Matías Díaz, neurocirujano, conversando sobre el ACV.